Estamos en estos momentos en la comunicación vía teléfono con el ex canciller Luis González Posada, a quien le damos la bienvenida en esos instantes. Señor González, buenos días, bienvenido a Vezcable. Buenos días, gusto saludarlos, ¿cómo les va? Buenos días, mucho gusto poder conversar con usted en estos momentos. Bueno, el motivo de la conversación gira en torno al tema de Rusia y Ucrania, pero no queremos desaprovechar la oportunidad para preguntarle sobre la situación política aquí en nuestro país, con esta revelación de esta lobista, Karine López, en la cual manifiesta de que hay mucha situación de corrupción que se habría perpetrado en Palacio de Gobierno en este periodo del presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero decirle que es una situación extremadamente grave porque proviene de una fuente propia. O sea, la señora Karine López no es una persona ajena, es parte del entorno del presidente de la República. Están los documentos y los testimonios de que ella lo ha visitado en la Casa de Zarratea, no sé si una o dos veces, lo ha visitado varias veces en Palacio de Gobierno, cuando estaba de por medio la Buena Pro, de una licitación que la ganó ella, su empresa, de 235 millones de soles. Después hay más registros a la oficina de su secretario general, el señor Bruno Pacheco, y finalmente ella es la que financia el cumpleaños de su hijo. Entonces es una persona cercana al presidente, no es ajena. Él la negó a un principio, usted recuerda, dijo que no la conocía, hasta que finalmente en la entrevista con CNN tuvo que admitir que la conoce. Pero ante la Fiscalía dijo porque, que no la conoce. O sea, a la CNN le dice que sí la conoce, que sí se reunió, sí, y a la Fiscalía sí, pues, dice que no se reunió. Es un mitómano, comencemos por ahí, es un mitómano que está acostumbrado a eso, a mentir, a ofrecer, a escudarse en que es campesino, indígena y es del sector popular para ocultar sus inmensas grietas que tiene y las deficiencias en su manejo político, ¿no? Entonces, hoy día esto ha sido una bomba de alto tonelaje que no la va a poder burlar fácilmente. Mire, ha recurrido a la OEA, ha pedido que se aplique la Carta Democrática. Eso justamente el señor le quería preguntar. No tiene idea de lo que está hablando. Señor González, eso justamente le quiero preguntar, porque curiosamente el pasado viernes se firmó un acuerdo de cooperación entre nuestro país y la OEA. Estuvo el señor Méndez aquí suscribiendo el acuerdo con el presidente Pedro Castillo en presencia del canciller César Landa. Eso fue el viernes. Amanecemos ayer en una situación de tranquilidad, supuestamente hasta el 8 de marzo, cuando vaya el gabinete Torres a pedir el voto de confianza. Y en la tarde, ya mucha gente se da con la sorpresa de la información que estamos conociendo en estos momentos. OEA firma acuerdo de cooperación contra la corrupción en el país. Se conoce actos de corrupción en el país y el presidente, a través de un tuit, pide que se active la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué significa eso? ¿A qué exactamente se refiere el presidente con eso? Que es un ignorante porque la Carta Interamericana Democrática solamente se aplica cuando hay un golpe de Estado o un peligro de golpe de Estado. No se activa la Carta Interamericana Democrática para responder a la señora Karine López o para evadir a la justicia. Acá nadie ha violentado el debido proceso, el Parlamento está reuniéndose el día de mañana, entonces es simplemente sorprender a la opinión pública. Yo más bien le diría que esa mala invocación de la Carta Democrática debería obligar al señor César Landa, que es constitucionalista y sabe lo que estoy diciendo, a renunciar inmediatamente al cargo. Igual al del embajador Forsyth, que es una especie de escudero internacional de Castillo, pero que es representante del Perú a la OEA. La Carta Democrática no se aplica para tapar actos de corrupción. Se aplica cuando hay un golpe de Estado, cuando un gobierno se cae, pero no para otras circunstancias. Entonces yo le quiero decir que este es nuevamente un mal recurso al cual el señor Castillo recurre, ¿no? Y que evidentemente va a ser rechazado. Ya, pero señor González, ¿y usted considera que tanto el señor Forsyth como el canciller Landa
han tenido que ver en el consejo que le dieron al presidente para que publique tal cosa, de invocar la activación de la Carta Interamericana Democrática? No tengo la menor duda, porque no hay forma que usted haga esa maniobra, porque es una maniobra sin consentimiento de un canciller que no está pintado en la pared, ¿no? Y sin consentimiento del embajador del Perú en la OEA, que además trajo acá a Almagro, se exhibió con Almagro, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo digo, primero que ese pedido va a ser rechazado, no puede ser aceptado por nadie, ¿no? Acá se apeló, por ejemplo, a la OEA cuando se produjo todo el proceso de renuncia a Fujimori y bueno, y se pidió ayuda a la OEA. Y la OEA vino acá al Perú. Esa es otra cosa. Eso no es Yeah. O sea, si usted lo denuncia, no por coimas, entonces esto recorre a la OEA. Entonces, mejor la OEA que se encarga de administrar la justicia en el Perú. No va a pasar eso. Es un descrédito más para el país apelar a un organismo internacional, me refiero al presidente, para protegerse, ¿no? Ya, pero ahora yo le pregunto, en el hipotético caso, que puede ser negado, en el hipotético caso de que la OEA responda y active la Carta Democrática Interamericana invocada por el presidente Pedro Castillo, ¿qué significa? ¿Qué cosa hace la OEA ante la activación de esa carta? Mire, ahí hay varios pasos, ¿no? Primero, que el secretario general puede hacer una apreciación de los hechos, nada más. Después que el secretario general, los miembros del Consejo Permanente pueden hacer una visita al Perú a ver qué está pasando. Es lo segundo. Y en tercer lugar, naturalmente, que si ellos consideran que el tema es debatible, convocan al Consejo Permanente para escuchar al señor Castillo decir que la gran prensa está complotando con él y con Caroline López, y hoy día ha dicho que también el Ministerio Público se ha sumado al complot, pero también saldrán la contraparte, ¿no? O sea, los que están denunciando. Y eso, pues, sería bochornoso para el Perú, porque hay docenas. Mire, en este caso, no solamente es el puente famoso de Tarata de 235 millones, sino que usted puede ver hoy día que gente muy joven, comprometida con el gobierno, que nunca antes en la historia había ganado un solo contrato, nunca. Hoy día ha ganado contratos por 550 millones de soles. Sí. Y uno de los contratistas es un joven que ni siquiera tiene estudios secundarios. Entonces, todos estos son hechos graves que no pueden pasarse. Usted me está hablando de esta constructora INIP, que ha sido referida por Carlos López. Sí, está representada por dos muchachos que nunca antes han ganado una licitación en el Perú por 50 soles. Y hoy día han ganado licitaciones por 530 millones. Sí. Y están absolutamente vinculados por el gobierno. Claro, y eso justamente habíamos comentado, ¿no? Porque aparentemente dentro de esa trama de corrupción que estaría manejándose de separarse del gobierno, con el presidente a la cabeza, el favor económico que les daban a los congresistas de Acción Popular, que han sido identificados plenamente por Caroline López Arredondo, es que iban a recibir jugosas, no sé si llamarlas coimas, pero lo puedo poner como beneficios económicos a través de esta empresa constructora. Y oh sorpresa, esta empresa en años anteriores nunca ganó ni un sol de licitación, ni siquiera para que construya el patio de alguna escuela pública. Pero en estos momentos tiene licitaciones ganadas por más de 530 millones de soles solamente en 6 meses de gobierno. Así es. O sea, si usted suma las cantidades, el puente Tarata, los 530 millones y otras obras que he visto por ahí, tiene usted 1.000 millones de soles en juego. Dados irregularmente por vara, por compraventa política, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, es absolutamente indispensable que se siga el debido proceso. Y el debido proceso es que el Congreso se reúna. Yo estoy seguro que no hay forma que no pidan la vacancia, que el presidente vaya y se defiende, que se vote. El debido proceso es fundamental para que pues no se diga que se ha violentado. Entonces, hoy día el Congreso tiene pues un rol fundamental a partir de mañana para esclarecer todos estos temas, para citar al presidente, para hacer las acusaciones correspondientes, para
no solamente él, sino los ministros y de urgencia también la presidenta del Congreso debe enviar el caso de los 5 parlamentarios involucrados a la Comisión de Ética para que tomen las medidas urgentes, ¿no? Que pueden ser la suspensión o pedir su relevo por infracción a la Constitución. Entonces, este es un caso muy, muy grave porque cada día que pasa van saliendo cosas nuevas que nos sorprenden, más allá de los discursos de Castillo, que no se le entiende nada, se equivoca, dice cosa y media, más allá de que ha nombrado durante su gobierno a ministros que no han dado la talla, más allá de que también en los gabinetes han participado personas prontuariadas, gente vinculada a Sendero Luminoso, al Movadez, más allá de todo eso, ya este es un escándalo de una dimensión tan grande que es superior a todos los escándalos juntos que hemos visto en estos 6 meses. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de lo que está diciendo el presidente de la República, la forma como invoca la Carta Democrática Interamericana y además invoca a la población, invoca al pueblo a defender este gobierno del pueblo. En diplomacia es importante las formas que se tienen que guardar para poder encauzar la solución para un problema. En esa situación, por ejemplo, ¿cuál tendría que ser la política del presidente Pedro Castillo? ¿Cuál tendría que ser la conducta? Le pregunto a usted como diplomático que ha sido. Mira, el presidente Pedro Castillo lo que tiene que hacer es recurrir al Congreso. Ahí va a ser citado en el Congreso y tiene que ir al Congreso a dar las explicaciones correspondientes, porque él no es una persona ajena a la institucionalidad democrática que todos estamos obligados a preservar. No tiene que, y esperemos que de oficio, finalmente, una fiscal de la Nación que ha tenido una actitud deplorable durante todo este tiempo, desde la época de Vizcarra, que ha ocultado personajes, hechos o situaciones, y que ahora ha sido acusado por Castillo de formar parte de todo este grupo que lo quiere destruir. Esperemos que de oficio, una buena fiscal, hoy debe intervenir de oficio, hoy puede realizar los allanamientos que estime convenientes, no dentro de una semana, cuando ya todas las cosas que estén en las oficinas o en las casas de los implicados hayan desaparecido. La fiscal de la Nación tiene una responsabilidad gravísima en esta situación si es que no toma las medidas que por ley le corresponde tomar. Bueno, y que supuestamente también la fiscal habría dicho que hasta el 2026 todo va a estar finalmente ya limpio para el presidente de la República, Pedro Castillo. Según lo que se conoció ayer, parte de la delación que habría hecho Carolina López y otro colaborador eficaz más. Sin embargo, ¿qué podría pasar? A ver, en el tema internacional, en el tema diplomático, en el tema OEA, ¿qué podría pasar con el acuerdo de cooperación para lucha anticorrupción que suscribió el último viernes, hace 2 días, el presidente Pedro Castillo? ¿Qué podría suceder? ¿La OEA podría decir, anulamos ese acuerdo o la seguimos adelante? Usted recuerda que el presidente Castillo, más allá del tema, no ha habido discurso en que cuando lo acusaban decía, mi compromiso es luchar contra la corrupción. O sea, es un discurso reiterativo, como la mención de palabra pueblo, porque yo lo hago por el pueblo, porque además soy un campesino. Mintió al presidente de México diciendo que lo querían vacar, porque así textual, ve usted, porque la gente rica, ¿no? Los pitucos que le dijo, se tapaban la nariz cuando lo veían pasar. Eso es una farsa. Y también dijo en ese momento al presidente de México, López Obrador, que no lo querían dejar entrar al Congreso con sus sombreros y su vestimenta. Y usted, como yo, sabe que es una absoluta mentira. O sea, él está traficando y tratando de sorprender a la opinión pública internacional, diciendo que es una persona que está siendo reprimida porque es indígena, porque usa sombrero, porque usa un casacón que además lo ha copiado de Maduro y de Evo Morales. Y todo lo que le estoy contando del país sabe que es mentira. Es simplemente un refugio psicológico de él, porque hay gente que no conoce, hay gente que dice, sí, pobrecito. Y eso lo dijo el presidente de México. ¿Cómo es posible que se le impidiera entrar al Congreso a jurar con su sombrero? Nadie se impidió, nadie. Pero la gente tiene que darle cierta credibilidad a este señor. Así que yo creo que estamos en el paso final. Claro, que hay que actuar con mucha serenidad, con ponderación, con respeto a los procedimientos constitucionales, sin adelantar opiniones. Hay que escuchar, porque creo que es el deber de todo ciudadano
escuchar los cargos, pero también los descargos. Claro, pero por eso le preguntaba, finalmente, por eso le preguntaba, señor González, ¿qué es lo que podría pasar con este acuerdo de lucha contra la corrupción que acaba de firmar el viernes el gobierno? No, nada, no tiene nada que hacer. La OEA podría finalmente romper ese acuerdo o mantenerlo. No, manténgalo ahí, porque además hace 2 años ya vino una misión de la OEA, estuvo acá en el Perú y dio una serie de pautas para lucha contra la corrupción. Y ya han venido, lo que pasa es que están utilizando ese tema para maniobrarlo políticamente. Déjelo usted ahí, no hay problema. A ver, tengo otra curiosidad en el tema diplomático. ¿Cómo funciona un asilo político? ¿Por qué le pregunto esto? Porque según la declaración que hizo Karine López ante la Fiscalía, ella señala que el actual presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, cuando era ministro de Justicia, ofreció asilar a Bruno Pacheco tras su salida del despacho presidencial. Incluso también reveló que le habían ofrecido, el presidente Pedro Castillo le había pedido que renuncie y él se negó. Pero que el presidente Pedro Castillo le había dicho, bueno, además del tema del asilo político, que le pueden dar un contrato en el extranjero, no sé, en alguna cancillería, algún consulado o alguna división agregada del país en el extranjero. ¿Cómo funciona el tema del asilo político? ¿Así cualquiera puede pedir asilo? La señora no tiene... Mire, usted no puede primero... Lo único que usted puede hacer, si quiere mandar a una persona que no es del servicio diplomático al exterior, es embajadores. Eso lo dice con toda claridad la ley de servicio diplomático, que establece un porcentaje de 20% que pueden ser nombrados al margen del servicio, lo que llamamos embajadores políticos. Que es Forsyth, por ejemplo, es un embajador político, ¿no? Rodríguez Cuadros es otro embajador político. Pero usted no puede nombrar a consulados, o esa es función y una prerrogativa exclusiva y excluyente del personal diplomático. Entonces lo que le ha presidido es un disparate. Y segundo, el asilo político está muy bien regulado. Mire, yo soy el autor de la ley de asilo político cuando era congresista, que es la ley más avanzada que existe a nivel internacional, y el asilo solo se concede por consideraciones políticas. Cuando esté en riesgo la vida o la libertad de un ciudadano, es concedido el asilo político, cuando hay amenazas, cuando no hay garantías. Entonces no cansa en ningún tema. Yo creo que está maniobrando internacionalmente para ver cómo por eso quiero saber, o necesitamos saber, cómo funciona el tema del asilo político. ¿Quién es el que termina diciendo que te asilo o no te asilo? Porque quiero leerle un extracto de lo que precisamente mencionó Karine López en esa delación que hizo ante la Fiscalía sobre este ofrecimiento. Ella menciona un episodio. Bruno Pacheco regresó a su vehículo y le dijo que Aníbal Torres le había ofrecido sacarlo del país para que tenga tranquilidad y puedan asilarlo en otro país. Le dijo que los del Congreso se habían echado para atrás, que ya no lo querían ayudar. O sea, es tan fácil decir, para que te escapes de la corrupción, de esta investigación por presunta corrupción, te voy a mandar para otro país. ¿Es así el poder absoluto que se tiene para poder escapar de una investigación? Yo no sé en primer lugar si eso que le dijo es cierto o simplemente la meció a la señora, ¿no? La meció a la señora diciendo nosotros te destacamos, te damos asilo político, etcétera. Es una mesida porque el asilo político tiene que ser muy bien calificado. Y yo creo que hay que confirmar. Torres no sé qué ha dicho o qué no ha dicho, a veces dice cosas realmente terribles, ¿no? Contra la prensa, contra quien se les enfrente. Pero yo no sé pues, qué le habrá dicho, pero en todo caso es un dicho, ¿no? Es un dicho inaplicable. Yo también puedo ofrecerle a usted, no, cállate la boca y yo te nombro embajador del Perú en Francia. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Es una palabra de un ignorante hacia otro ignorante. Bueno, estamos en una situación muy compleja. Geopolíticamente, ¿cuánto impacta la imagen del país en la comunidad internacional? Terrible, porque yo estoy revisando los despachos internacionales, terrible, bochornosos, ¿no? Acentúan más la imagen que ya se tenía del Perú en cuanto a la corrupción, ¿no? Porque esta vez implican al presidente de la República, ojo, a ministros de Estado, a parlamentarios y a una serie de personajes que no sé hasta dónde llegan en los hechos que estamos comentando. Nos hace un daño enorme. Hasta para la calificación de los créditos,
¿no? De los organismos multilaterales, ese tema pesa mucho, ¿no? Darle créditos a un país que no da las garantías de la utilización honesta de los recursos es un punto que en contra del otorgamiento de esas líneas de crédito. Ya, a ver, hablemos entonces de otros daños colaterales. Hace poco se recibió precisamente esta invitación para el país de integrar la OCDE. ¿Esto podría afectar? Y en el tema de la OCDE entiendo que la lucha contra la corrupción es importantísimo. Sistema, claro, muchísimo. Ese sistema usted simplemente está diciendo, yo quiero integrar este sistema. Ese sistema involucra pues a un conjunto de países que activan créditos, programas de cooperación, pero todavía el Perú no ha sido admitido porque, digamos, han recibido su solicitud y la están examinando. Y evidentemente no lo van a aceptar, no le van a permitir su ingreso si es que usted no les da la garantía de transparencia y de limpieza en el manejo de las cosas públicas. Por supuesto que lo dejan, le guardan su expediente y lo meten en un cajón. Eso es todo. Esto es lamentable lo que estamos viviendo, y más lamentable, ahora sí lo quiero llevar a un terreno de la discusión política nacional, ya no del contexto internacional, nacional. Dentro de lo que, por ejemplo, de los que se ha manifestado, ha sido Vladimir Cerrón, el líder de Perú Libre. Y Cerrón, lo que entre otras cosas ha dicho es que estamos en una situación de lucha para que se pueda mantener en el poder, no lo dijo de esa forma, pero es una referencia clara sobre lo siguiente: el partido y nuestra bancada están firmes para defender el gobierno. Esto publicó el día de hoy. El partido y nuestra bancada están firmes para defender al gobierno popular legítimamente constituido, duros contra los golpistas, preparados para la resistencia popular en los fueros y las calles. Y lo pone con signo de exclamación. En esta lucha no hay boleto de regreso. Se triunfa o se muere. Dígame si ve usted alguna similitud con otro gobierno de otro país donde se dé una situación de ese tipo. Solo le faltaba poner como final: patria o muerte venceremos, que es el mensaje cubano, ¿no? Puede decir lo que quiera, pero si él incursiona por el camino de la ilegalidad, cuidado, puede ser acusado constitucionalmente. Ahora ellos tienen el derecho con su bancada de defenderse, de proteger al gobierno. Todo eso tienen derecho, pero lo que no tienen derecho es a afectar, digamos, la seguridad pública, el sistema institucional del Perú. Claro, lo van a defender. En el Progreso tiene un grupo de congresistas que saldrán a dar la batalla, porque todos serán arrasados en este tema. Uh-huh. El presidente también ha dado un mensaje a la nación justamente sobre este hecho. He visto que es un mensaje pues realmente insípido, ¿no? Claro, porque diciendo que se someta a la investigación, tiene que decirlo. Así que vamos a esperar con tranquilidad, con calma, sin apasionamiento, uh-huh, ¿no? Pero siempre respetando las normas y los procedimientos constitucionales, que es fundamental para validar cualquier proceso, cualquier decisión que se adopte. Tenemos el mensaje a la nación para ponerlo en unos minutos más, claro, para poder conocerlo también, pero el presidente, por ejemplo, resume lo que le menciono. Él dijo: hago un llamado a las mujeres y hombres de esta patria a mantenerse vigilantes para defender la democracia y la gobernabilidad de un gobierno que nace del pueblo. Bueno, yo también estoy vigilante para defender la democracia, pero defender la democracia no es apañar la corrupción, ¿no? Uh-huh. Claro, pero en estas circunstancias estamos hablando de una situación muy compleja para todos los peruanos, porque también entendemos que el presidente se encuentra hasta desesperado, porque lo que está haciendo es invocar una carta, invocar al pueblo que lo defienda, más no aclarar. Bueno, pero ¿cuánto tiempo, señor González, cuánto tiempo, por ejemplo, ha pasado? ¿No? Claro, no tiene ningún sentido, pero entiendo su desesperación. Pero todo esto tendrá que verse en el proceso que se siga, así que tranquilidad, nomás hay que esperar, hay que hacer las cosas bien, hay que respetar, hay que escucharlo a Castillo, a su descargo en el Parlamento, y finalmente abrir un debate y tomar la decisión que estime conveniente el Congreso. Ya, claro. Lo cierto es que estamos casi somos una sociedad fallida, los poderes del Estado no funcionan. Usted ha visto, por ejemplo, que el 74% de escándalo rechazaba a Castillo, pero
el 70% rechazaba también el Congreso, ¿ah? Ujú. Y tenemos nosotros un Ministerio Público que no funciona, un Poder Judicial que no funciona, una Junta Nacional de Justicia que es la que evalúe y sancione a los jueces, que tampoco funciona, es un fantasma que camina por ahí, y tenemos la circunstancia dramática de un país tomado por la delincuencia, por el crimen organizado, por el sicariato. Entonces es una situación extremadamente grave. Por eso le digo que hay que mirar todo el entorno, lo que está sucediendo también en otras instituciones. No olvidemos que la Fuerza Armada también ha sido golpeada. Uh-huh. 2 comandantes generales de prestigio fueron relevados por no aceptar cumplir órdenes ilegales del presidente para que asciendan determinadas personas. Y la Policía Nacional pues ha sido golpeada inmerecida y grotescamente, no solo por este gobierno, por el desagaste que comenzó la destrucción o el intento de destruir la Policía Nacional en circunstancias que la necesitamos más que nunca para combatir la seguridad ciudadana. Bien, usted acaba de mencionar un verbo importante, combatir. Yo le quiero llevar al combate de Fuerzas Armadas que se está dando en estos momentos en Rusia y Ucrania. Por favor, coméntenos un poco el escenario, qué es lo que está sucediendo, por qué ese ataque, por qué la OTAN no interviene, por qué Ucrania se encuentra sola. Nadie lo entiende porque los comandantes generales que han sido relevados son personas de mucho prestigio en el ejército y en la Fuerza Aérea. Ellos han seguido los protocolos para los cuadros de ascenso y cuando ya habían concluido el señor Bruno Pacheco a nombre del presidente y después del presidente, ahí están los twitters. Le pidieron que promueva, que ascienda un coronel a general. Le explicaron que eso no se podía hacer porque estaba en el cuadro de mérito completamente fuera, y a raíz de eso los votaron. Oye, ¿cómo crees que se siente la Fuerza Armada? Bueno, y en estos momentos la Fuerza Aérea. Hay una investigación y de la policía, en ciernes. ¿Qué decir? No, la policía ha sido maltratada, golpeada, barrida, ultrajada, vejada de la manera más infame. Claro, hay una investigación en ciernes sobre eso, y vamos a ver si es que termina finalmente llegando a alguna conclusión la Fiscalía sobre lo que viene indagando sobre el tema de las Fuerzas Armadas. Pero le decía, en torno al tema de Fuerzas Armadas, coméntenos por favor su opinión de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo que habría surgido? Bueno, es muy en este simple, enfrentamiento mire, bélico? como el tiempo nos apremia, se lo voy a decir claramente. ¿No? Primero es una agresión que viola todos los principios internacionales y que nosotros no podemos tolerar, de una dimensión muy grave porque involucra a toda Europa, Estados Unidos, naturalmente a Rusia, a Ucrania, etc. Segundo lugar, no solamente Putin se ha limitado a las 2 zonas que reclama como parte, según él, de Rusia, sino que hoy día ha invadido toda Ucrania, está bombardeando Ucrania, su fuerza aérea está atacando, sus soldados están atacando un país, y esta es una barbaridad que nosotros no lo podemos permitir. Mira, Ucrania es un país que ha sufrido mucho. Se estima que en la Segunda Guerra Mundial murieron 6 millones de ucranianos, ¿no?, defendiendo su patria, y se estima que 5 millones también murieron en lo que se llama la Gran Hambruna, que ocurrió en Ucrania. Ahora esto se suma lo que le está pasando, pero previamente a este hecho, no olvidemos que Ucrania, que es un país de 603.000 kilómetros cuadrados, con 42 millones de personas, la gran reserva de granos de toda Europa, le fue arrebatado Crimea en 2014 por Rusia. Rusia se anexó Crimea, dijo que Crimea le pertenecía a una protesta mundial, pero no pasó nada. Ahora les han arrebatado Donetsk y Lugansk, que son 2 provincias, pero mira qué interesante, el argumento que utiliza Putin para arrebatarle es que ahí estaba población rusa, que hablaban ruso, que tenían costumbres rusas. Muy bien, eso es lo que dice él. Está aplicando exactamente el mismo protocolo que aplicó Hitler primero para anexarse a Austria, diciendo que ahí la mayoría era de procedencia alemana, que hablaba alemán. Y después de anexarse a Austria, se anexó lo que se llama los Sudetes, que es la parte fronteriza de Checoslovaquia con Alemania, de unos 30.000 kilómetros cuadrados, donde había una población importante de alemanes. Entonces dijo, bueno, ellos son alemanes y esta parte es nuestra, y se llevó 30.000 kilómetros cuadrados de territorio, lo anexó a Alemania.
ya lo sabemos la historia, se permitió esa barbaridad, y eso simplemente le dio fuerza a Hitler para seguir avanzando, porque estos monstruos cuando ven debilidad avanzan. Entonces están utilizando lo mismo. El argumento de Putin es exactamente el mismo que el argumento de Hitler. En el primer caso de Putin es que reclama que esas poblaciones son mayoritariamente rusas. En el caso de Alemania, que son mayoritariamente germanos. Entonces estamos hoy día en una situación grave que afecta a todos. Las movilizaciones militares, seguro leí en alguno de los tantos despachos que sale, de la movilización de tanques, claro, aviones, y la pregunta también surge con lo que está mencionando usted, el por qué, por ejemplo, Ucrania se encuentra sola en este momento como país. Porque Zelensky, el presidente ucraniano, mencionó de que toda la ayuda que le ofrecieron en su momento los aliados, Estados Unidos, otros países más, Francia, nadie se sumó a respaldarlo, está peleando solo, y los hombres y mujeres que deciden quedarse en ese país están tomando las armas. Otra medida, ¿no? Están con las sanciones que están poniendo a Rusia, que van a golpearlo terriblemente. Por lo menos se estima que van a perder un 5% del PBI, el Producto Bruto Interno, ¿no? Pero decirle además de eso lo siguiente: este conflicto ha puesto en evidencia en América Latina dos cosas. Primero, que hay colonias rusas acá, y los gobiernos de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, el eje chavista que llamamos, han respaldado firmemente la invasión rusa, le han aplaudido a la invasión rusa. ¿Por qué le han aplaudido? Porque son tres colonias de Putin. Putin los alimenta con armamento, con dinero, de mil formas. Entonces es una vergüenza para América Latina que tres países de nuestro hemisferio respalden un acto repudiado por la comunidad internacional. Entonces, esas cosas van quedando en evidencia. ¿Tiene aliados? Sí, tiene aliados. ¿A dónde? En América Latina. Son todos estos países cuyos gobiernos son serviles a las dictaduras. Y ese es otro tema que ha quedado, digamos, en evidencia, y que hay que tener mucho cuidado, porque ese es un asunto que debería ser llevado inclusive a la Organización de Estados Americanos, porque esas tres naciones están violando las normas o principios internacionales que se comprometieron a respetar. Claro, bueno, hay algo que quiero que me explique, por favor, un poquito. Señor González, hay algo que quiero que me explique un poquito más. Hace unos días, este Comité de Seguridad de la ONU termina reuniéndose con varias naciones, varios representantes, para que puedan levantar un acta en la cual condenen, deploren, es el término que utilizaron. Incluso cambiaron la palabra condenar por deplorar, para que suene más light, más liviano, y los rusos no se puedan sentirse afectados. Y deploraron, como dice el documento oficial de la ONU, este ataque bélico que están haciendo contra Ucrania. Pero el derecho a veto que tiene Rusia ha impedido que el documento sea elevado y sea oficializado. ¿Qué significa ese derecho a veto? ¿Cómo es que Rusia puede decir: no me gusta, no quiero, y el documento y la postura de la ONU finalmente nunca termina oficializándose? Primero decirle que la ONU es un organismo desacreditado, más aún el llamado Consejo de Seguridad, donde están los 5 grandes, lo que se llaman 5 grandes, que tienen derecho a veto. Es decir, si mañana, por ejemplo, una resolución que la aprueban 190 países, los rusos o los chinos o los americanos no están de acuerdo, la vetan. Y bueno, y eso es lo que está pasando. Rusia ha vetado esa resolución. Y esa resolución no pasa, pero han habido casos muy dramáticos. Mire, porque yo tuve una participación, hace 4 años se produjo la gran hambruna de Venezuela, acuérdense, moría gente de hambre, de falta de alimentos. Entonces se organizó una cruzada internacional. Básicamente las iglesias de Cáritas, por ejemplo, ¿no? Las iglesias evangélicas, católicas, de los europeos, entonces enviaron muchas toneladas de comidas, de medicinas, para que se reparta entre la población de Venezuela. Se dejó en la frontera para que el gobierno lo recogiera. Muy bien, señor Maduro no quiso recogerlas, no quiso recibirlas, y puso, usted recordar, en las pistas alambradas para que no pase la ayuda.
de alimentos y bienes es un crimen. Cuando eso ocurrió, y acaba la historia, un grupo de países se dirigió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a pedir que ese Consejo de Seguridad exhorte a Venezuela a recibir alimentos y medicinas para salvar vidas humanas, lo cual es absolutamente natural. ¿Sabe qué pasó? No fue aprobada la resolución. ¿Sabe por qué? Porque la vetó Rusia. ¿Qué le parece? Usted nunca va a haber escuchado en su vida que un país vete una resolución para darle alimentos o darle medicina a gente pobre que la necesita. Entonces, ese es el Consejo de Naciones Unidas. Además, es un organismo extraño. Y mire, con esto concluyo, por poner el ejemplo. La alta comisionada de las Naciones Unidas, ¿no? Para los derechos humanos, que es el expresidente de Chile, Michelle Bachelet, hizo una visita a Venezuela. ¿Por qué hizo una visita a Venezuela? Porque había recibido docenas de documentos y de denuncias de violación de los derechos humanos, tanto de la OEA, la Comunidad Europea y de las ONGs humanitarias. Muy bien, hizo la visita, conversó con todos, regresó y hizo un informe lapidatorio donde, entre otras cosas, dijo que Maduro solamente en el periodo del 2014, que era el 16, era responsable de 7.000 asesinatos, de torturas, de hambruna y del éxodo de millones de venezolanos que han tenido que salir de su país. Muy bien, le cuento esto porque un mes después, escúchame bien, un mes después de ese informe lapidatorio de las Naciones Unidas, ¿sabe qué pasó? Que la Asamblea General aprobó que Venezuela, ese gobierno a quien habían repudiado por violar los derechos humanos, no asumiera uno de los asientos en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el más alto organismo internacional. Entonces decía, ¿cómo es posible que las propias Naciones Unidas le den un asiento al misma Venezuela que ha violado, el gobierno de Venezuela que ha violado los derechos humanos según las mismas Naciones Unidas? Pero así funciona el sistema. Por eso es un sistema desprestigiado donde muy poca gente cree que por ahí venga una solución, ¿no? Bien, señor González Posada, muchas gracias por esta amplia entrevista concedida aquí a Vezcable. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Para mí es un honor saludarlo. Gracias. Bien, muchísimas gracias. No tiempo para más. Gracias por la sintonía, pero quédense en la programación de Vezcable. Conmigo será Dios mediante. Hasta el próximo domingo. Que tenga buen domingo. Chao. Canales nacionales e internacionales con instalación gratuita a solo 50 soles. Además, ofrecemos el servicio de internet a precios accesibles. Vezcable Perú, el cable para todo. Atención. Personal técnico ajeno a la empresa está realizando instalaciones clandestinas para reconectar la señal de Vezcable ilegalmente. Se están realizando constantes operativos para evitar que nuestros clientes sean víctimas de estafadores. Tanto las personas que contraten este servicio como quienes lo efectúen serán denunciadas. Si observa algún hecho irregular, denuncie llamando al 640-9380. Recuerde que la piratería está catalogada como